Radio Liberal México. Voz a libre pensamiento. Presenta. Buenas tardes, queridos radio escuchas, hermanos y amigos. Hoy nos encontramos en uno de los templos de la Gran Logia Valle de México, el templo Vicente Guerrero, desde donde vamos a transmitir. El 30 de octubre se celebró la última gran batalla de Miguel Hidalgo y Costilla en La Marquesa, en la batalla del Monte de las Cruces. Pero ahora no hablaremos de esa historia, hablaremos de una historia más reciente que tuvo sus antecedentes con presidentes de la República. La situación en el país se encontraba en una encrucijada por el asesinato de Álvaro Obregón, y entró a la presidencia un presidente interino que era el licenciado, que inclusive aquí tenemos un estandarte de una logia, un licenciado tamaulipeco, Emilio Portesquil, el primer graduado de la Escuela Libre de Derecho. Él le tocó darle la autonomía a la Universidad Nacional de México y convertirse en Universidad Nacional Autónoma de México. El hermano Portesquil, en una cena de solsticio, manifestaba que el gobierno y la masonería estaban íntimamente ligados porque coadyuvaban al progreso de la revolución. El licenciado Portesquil inclusive llegó a ser muy respetable gran maestro de Valle de México, y también fue procurador general de justicia en la época entre Abelardo L. Rodríguez y el general Cárdenas. Estos personajes que hemos estado hablando ahorita fueron hermanos masones, estuvieron en Valle de México. Hablábamos de esa encrucijada en la cual había pasado un periodo electoral que la mayoría de los estudiantes, la mayoría de la gente de tipo intelectual, habían apoyado a José Vasconcelos para la presidencia de las repúblicas y estaban muy resentidas por las elecciones del 29. Entonces, en el momento del 28 y 29, en el momento que las gana el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, no cuenta con cuadros que él consideraba eran vitales para el desarrollo del país, y todos sus programas eran saboteados, inclusive era causa de escarnio y mofa por parte de los mismos estudiantes de la UNAM, del ITI. El ITI era el Instituto Técnico Industrial, que lo fundó Vasconcelos en Santo Tomás, el antecesor y el antecedente del Instituto Politécnico Nacional. Existía otra universidad en la Ciudad de México, que era la Universidad Obrera Gabino Barrera, con escuelas nacionales que también van a nutrir el Instituto Politécnico Nacional. Los institutos de ciencias y artes de los estados, los institutos literarios, todos estaban en contra del Estado. Entonces, al ingeniero Pascual Ortiz Rubio le manda una carta, una misiva o una esquela, como quieran llamarle, al general Cárdenas, donde le dice: hermano Lázaro, tenemos que preparar a los constructores. Querían hacer algo parecido a lo que hizo Porfirio Díaz, la Gran Dieta, de la que también ya hemos hablado. Entonces, el país y los movimientos revolucionarios necesitaban cuadros ideológicos y sobre todo preparados. Pascual Ortiz Rubio, por las tensiones que tenía y por un atentado que sufrió, y además que era un ingeniero, consideraba que la revolución debía llevarse adelante con investigaciones y con estudios, pero las escuelas no le respondían. Entonces fue cuando hizo referencia al general Cárdenas, al hermano Lázaro,
de que hablara con los constructores. ¿Quiénes eran los constructores? Los masones. Pascual Ortiz Rubio también fue masón. Él renuncia a la presidencia de la República, dura nada más 2 años, y lo suple el general Abelardo L. Rodríguez. Abelardo L. Rodríguez le manda una esquela al general Cárdenas diciéndole cómo va el trabajo con los constructores. ¿Por qué? Porque él, siendo general sonorense, había organizado una carretera de Sonora a Tijuana con tropas, pero era un general revolucionario de las tropas sonorenses que tenían el poder en el país y que además muy inteligente. Él habla sobre los constructores. Entonces son lenguajes que los entendidos van a saber a qué se refiere. Precisamente, Calles había fundado el Partido Nacional Revolucionario. Calles no perteneció a la Gran Logia Valle de México, sin embargo fue masón. Él perteneció, él y Álvaro Obregón, a una gran logia que se llamaba la Gran Logia Federada de la República Mexicana, que era totalmente anticlerical y antiporfirista, y que trabajó mucho en la clandestinidad. Entonces, él, cuando tenía el control político del país, funda el Partido Nacional Revolucionario, pero en el Partido Nacional Revolucionario no había suficientes cuadros ideológicos y le costaba mucho trabajo al país formar cuadros ideológicos. Por eso estos presidentes hablaban con el general Cárdenas que cómo estaba organizando a los canteros, cómo estaba organizado a los constructores. Y el general Cárdenas, para 1932-33, es el muy respetable y gran maestro de la Gran Logia de Valle de México. Desde 1932 son los inicios de lo que va a dar, 2 años más tarde, el nacimiento de la Confederación de Grandes Logias Regulares de la República Mexicana. Debemos aclarar una cosa: la Confederación de Grandes Logias Regulares de la República Mexicana no es una potencia masónica. Se hizo por razones ideológicas y políticas, porque el Estado tenía que echar mano de la gente que ya se había formado, que ya se había educado y que tenía una forma de organizarse, de trabajar y de sacar adelante el país. De ahí de que el presidente Emilio Portes Gil hablara que la masonería y el Estado estaban estrechamente vinculados para el progreso de la nación. Se da el plan sexenal. ¿Qué quiere decir con plan sexenal? ¿Qué se quiere decir? Bueno, la presidencia era de 4 años, las gobernaturas eran de 4 años, las senadurías eran de 4 años, las presidencias municipales y las diputaciones eran de 2 años. Al apoyarse, sostenerse y hacer los cambios adecuados a la Constitución y se maneja el plan sexenal del Partido Nacional Revolucionario, se elevan a 6 años y a 3 años las diputaciones y las presidencias municipales. Entonces había un plan más amplio y no tenían cuadros ideológicos. Exactamente el 3 de abril de 1934 es como nace ya establecida la Confederación de Grandes Logias Regulares de la República Mexicana. Y qué coincidencia, en 1934, en ese mes, en ese año, el general Cárdenas era el candidato del Partido Nacional Revolucionario a la presidencia de la República en el plan sexenal. ¿Cuál era la finalidad de la Confederación de Grandes Logias? Tener cuadros para cubrir los espacios políticos, ideológicos y operativos en las cámaras de diputados. Tener cuadros ideológicos y políticos para cubrir senadurías, para cubrir secretarías de Estado, para cubrir gobernaturas, para cubrir presidencias municipales y para cubrir los cuadros que se tuviera en mente
y en situaciones y programas específicos del Estado, inclusive en la Cancillería. ¿Por qué se dio? Bueno, cuando se da la Constitución del 17, participan masones muy renombrados, como es Luis Manuel Rojas, diputado constituyente, Heriberto Jara, Francisco J. Mújica y Jesús Romero Flores, entre muchos. El presidente del Congreso Constituyente del 17 es un renombrado masón, que todavía en 1924 pertenecía a México City, que era una logia regular de tipo yorquino que trabajaba en Valle de México. Bueno, los masones habían trabajado, habían operado durante el proceso de la Revolución, pero no en una forma organizada, sino en una forma conforme fueron llegando a situaciones. Entonces, estos presidentes a los que hicimos mención no querían que el grueso de los soldados que muy merecidamente habían peleado en la revolución, y no fue una revolución, fueron varias revoluciones, que todos acapararan los puestos, porque el proceso armado ya había finiquitado. Entonces se necesitaba la etapa de reconstrucción. Y la encrucijada estaba muy difícil para 1934. ¿Por qué? Porque a Calles se le llama como el maximato. Él ponía, disponía y operaba, y eso no era sano para el país. Además, en otras partes y confines del mundo se estaban dando las dictaduras totalitarias. En Italia ya se había dado con Mussolini el fascismo. En Alemania tenía menos de un año que había tomado Hitler la Cancillería y el nacionalsocialismo estaba. En Hungría estaba el almirante, que era el que controlaba el reino porque el heredero estaba muy joven. En Rumanía estaba el rey Carol, que más que rey dominaba en una posición despótica. Y en Bulgaria también había una serie de déspotas y de dictadores. En Centroamérica y en Sudamérica también había muchos dictadores. Y estaba la situación que había pasado en Nicaragua con Sandino. Inclusive hubo hermanos mexicanos y hermanos centroamericanos y sudamericanos que formaron la Legión del Caribe. Esta legión se hizo con el fin primordial de acabar y abatir a los déspotas, a los tiranos. ¿A quiénes? A los dictadores de las repúblicas bananeras, de las repúblicas americanas. Entonces veían que en México podía florecer una dictadura de ese tipo. Entonces, por eso es que echan mano de quienes, de los que tenían a la mano, a los que podían disponer, que ya estaban preparados, que estaban organizados, pero que organizados en logias regulares, pero no estaban confederados. Entonces, esa fue la finalidad de la Confederación y el nacimiento de las grandes logias regulares de la República Mexicana. De ahí salió el general Lázaro Cárdenas, posteriormente Miguel Alemán, Adolfo López Mateos. Quieran o no, eran masones, eran hermanos y traían un proyecto y tomaban muy en cuenta primero el Partido Nacional, el PNR, las listas de los hermanos que les ponían para cubrir vacantes. Se fortalecieron. La universidad estuvo muy rejega a participar, inclusive con el Estado. Hubo un rector que era muy católico, pero que también era masón, Fouché Brito, y es quien le da la autonomía a la universidad, no la autonomía, el reconocimiento
a Universidad Autónoma de Guadalajara y empiezan a darle reconocimiento a esas escuelas. Fue un movimiento en el cual las escuelas y los estados se enfrentaban al Estado y había una guerra ideológica muy fuerte. Se cuenta un gran maestro de Valle de México, un Paz Maza, en unas conversaciones que él estuvo en Puebla con un hermano, le mostró una carta de su padre, que también era masón y que era ingeniero y que andaba trabajando a lo largo del país, y cuando le da el nombramiento a Lázaro Cárdenas para que vaya al departamento de irrigación a trabajar, le pone de su puño y letra que por favor visite las logias y que le avise qué logias está visitando. Entonces, eso nos quiere dar una información de que estaban al pendiente, de que la situación en el país no era nada agradable. Y hubo una logia a la que yo pertenezco que después de la expropiación petrolera se hizo con puros petroleros, la logia 18 de marzo. Entonces se hizo en 1939, pero fue a consecuencia de organizarse primero los hermanos que estaban en Valle de México, en las grandes logias de Estado, y que a su vez fueran participando, desarrollando y entregando lo mejor, llevando la piedra cúbica a la realidad de cada uno de ellos y a la realidad dentro de sus posibilidades para el fortalecimiento del país. Hay un personaje muy interesante, un profesor normalista y además licenciado en Derecho, que precisamente perteneció a Valle de México, a una jurisdicción, a una diputación del estado de Puebla, y que este señor, ahorita por razones familiares, cuando nos autoricen, vamos a dar su nombre. Bueno, vamos a darlo, aunque no nos den. Es el licenciado Bosques. Entonces, él llegó a ser, después de ser diputado con Lázaro Cárdenas, al entrar el general Ávila Camacho, fue recomendado para que estuviera dentro del cuerpo diplomático, y don Gilberto estaba como cónsul en Francia. Le tocó el estallido de la Segunda Guerra Mundial, pero también le tocó recibir, antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, a los refugiados españoles, a los refugiados húngaros, a los refugiados rumanos, a los refugiados italianos. Y estaba en Marsella. Y él, en una forma muy bondadosa, los hizo a muchos cuando estaban en peligro de muerte, casi mexicanos. ¿Por qué? Porque les dio la visa y el pasaporte. No tenemos la cifra exacta. Eso es cosa de que nos lo permita primero el Archivo General de la Nación, en lo que corresponde a inmigración de la Secretaría de Gobernación, que podamos cotejarlo, pero sí tenemos los nombres de muchos grandes pintores, grandes poetas, grandes músicos, grandes pedagogos, la flor de la sociedad que la estaba arrasando y arrollando el nazismo, y que él bondadosamente les entregó la visa y el pasaporte mexicano. Él era masón. Hay un hermano que le platicó al gran guardatemplo exterior que don Gilberto lo conoció en Italia y que lo llegó a proteger y que le tiene una gran estimación. Pero para que se den cuenta del talante de este personaje que duró 100 años de existencia, había listas donde tenían el nombre o los nombres de oficiales republicanos, de maestros republicanos españoles, y que los tenían en campos de concentración,
y los sacó de los campos de concentración para ponerlos en barcos y mandarlos a la América, ya no a México, que salieran de Francia, porque su vida peligraba. Adquirió 2 castillos y allí los estuvo cuidando, y estuvieron los castillos bajo el pabellón y los organizó con vacas, con ordeña para que tuvieran leche, con panaderías, con huertas. Bueno, eso es a los republicanos españoles. Cuando se da la invasión de Francia, hay un gran pintor francés, judío, no es francés, un gran pintor judío, que huye a Francia, y cuando entran los alemanes, huye. Y llega y se decía, es que en México está el licenciado Bosques dando los pasaportes, dándolas estas. Bueno, esa fue la finalidad de estos presidentes, crear los cuadros en todos los aspectos que tuvo el país, en todos los cuadros. Entonces, por eso hablaba que tuvieron excelentes diputados, excelentes senadores, excelentes gobernadores. Fue la gloria de la Revolución Mexicana, de 34 a 66. ¿Y cómo salió? Con la sal de la tierra, que eran los hermanos masones, organizados en logias regulares, en grandes logias de estados. No eran todos lo que necesitaba el Estado, pero era la sal. Al alimento no se le puñe ni se le coloca grandes cucharadas de sal, son pequeños puñitos los que le da sabor. Pues muchos de estos hermanos que estuvieron confederados fortalecieron al Estado. Hubo otro embajador en Polonia que salvó al mejor músico de Polonia y le entregó la ciudadanía y el nombramiento al mejor músico de Polonia. Y este maestro cada año venía a México mientras vivía, en reconocimiento a lo que se le había dado a él, y otorgaba un concierto. Mucha de esa gente a los que salvaron los hermanos mexicanos como cónsules no llegaron a tierras mexicanas, pero necesitaban del salvoconducto, del documento que los pusiera fuera de las garras de los dictadores y de los asesinos, para que no quedaran en el holocausto, de que todos sabemos. Antes de irnos a un corte, un pequeño ejemplo del talante, la madurez, la inteligencia y la fortaleza que era el hermano Bosques. Cuando llegaron los oficiales de la Gestapo para tomar el consulado, obligó al oficial que le firmara cuánto se llevaba y confiscaba en divisas, y fue llevado a Alemania. Después fue canjeado por prisioneros alemanes. Ahora, nosotros aquí en Sadi Carnot, en la esquina exactamente norte de Sadi Carnot, existe una universidad que se llama la Universidad del Valle de México. Su edificio histórico, esa era la embajada de la Alemania, primero del Kaiser y después de la República de Weimar, y posteriormente de el Tercer Reich. Entonces, diplomáticos que tomaron ahí prisioneros el Estado mexicano cuando rompió relaciones con Alemania, los canjearon por don Gilberto Bosques, gran hermano, orgullo de la masonería, orgullo del país y en beneficio a la humanidad. Nosotros cuando estamos trabajando hablamos en bien del taller, en bien de la orden, en bien del país y en bien de la humanidad. Esos 4 conceptos, estos hermanos de los que estuvimos hablando, lo llevaron hasta sus últimas consecuencias. Es cuanto, queridos hermanos. Hasta la próxima.